Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que veremos al final de la misma quién es el campeón de esta fase o de esta sección Blitz, aunque realmente, bueno, pues es algo diferente ya que los 5 primeros clasificados jugarán para el ritmo clásico 5 veces con las piezas blancas. Por lo tanto, esa es la ventaja del Blitz que se juega en el día de hoy. Hablando de cara al clásico que empieza en el día de mañana, son 10 jugadores y juegan a una sola ronda, por lo tanto jugarán 9 rondas y los 5 primeros clasificados jugarán 5 partidas con blancas, lo cual les beneficia. Una partida muy interesante que empieza de esta manera por parte de Magnus Carlsen con la apertura Ware, en la que, bueno, pues no es muy jugada desde luego y mucho menos en la élite, no obstante son partidas a 3 minutos más 2 segundos y tras este movimiento A4 con caballo F6 en las bases de datos de chess.com, no siendo de la élite, hay solamente 6 partidas. No obstante, tras caballo F3 vamos a transponer a una apertura reti en la que ambos jugadores pues deciden fianchetar sus alfiles de rey, alfil G7, alfil G2 y tras el enroque, de momento por parte de las piezas negras, como vemos han pasado varias jugadas y de momento el centro pues no se ha tomado por parte de los peones. Esto cambia a partir de ya, de 4, de 5 y es cuando Carlsen decide enrocarse en corto. Tras estos movimientos C5, rompiendo pues en el centro, primera captura aprovechando que el peón está indefenso, pero caballo A6 lo ataca tras esta jugada, ¿no? La idea es que evita que se juegue B4 por parte de las blancas intentando defender el peón y en caso de jugar caballo BD7 pues aquí quizás sí que se podría jugar, no sería una jugada tan correcta, ¿no? Atacando el peón de esta manera. Por lo tanto caballo A6 ataca en C5, B4 podría capturarse por parte de las piezas negras y en caso de buscar una defensa para este peón se complicarían bastante las cosas. Caballo G4 viene con ataque sobre el alfil, quizás se pueden incluso doblar los peones, alfil de 4, bueno pues manteniendo esa defensa, pero las cosas se complican. E5 en el que las piezas negras ya empiezan a ganar centro, D4, el alfil finalmente se salva, pero quizás, bueno, pues se pierde el peón y como vemos las piezas negras tienen ya bastante ventaja. Por lo tanto, aquí Magnus Carlsen decide jugar caballo C3, caballo por C5, recuperando ese peón perdido y alfil E3 como habíamos visto en la línea anterior. Tras estas jugadas B6, quizás las piezas negras también buscan el fiancheto de su alfil de C8, A5 ganando espacio, también buscando romper pues esta estructura de peones en el flanco de dama y de momento alfil B7, bueno, quedando también la torre de A8 en varias ocasiones defendida por las piezas negras. Tras estos movimientos el alfil viene a D4, la idea es controlar esta casilla de 5 para colocar el caballo E6 y tras estas jugadas torre A3 activando la torre. Y aunque pueda ser un poquito temprano, la idea de Magnus Carlsen pasa por reforzar la columna E, buscar rupturas y vamos a ver qué pasa a continuación. De momento las torres de Wesley So se conectan, dama A1, caballo C, E7, controlando la casilla D5, no obstante caballo, eso no es un caballo, caballo E5, se cambian piezas en esta posición y tras jugarse alfil C6, vienen cambios en B6, A por B6, A por B6, torre por A8 y tras torre por A8 Wesley So gana la columna abierta, dama de 1 retrocediendo, volviendo pues a una posición en la que la dama estaba atacada y alfil F8 en la que Wesley So entiende que bueno, pues llevar el alfil a esta diagonal puede ser mucho más interesante para sus piezas. Tras estas jugadas dama de 3, ganando un poquito pues, de espacio Magnus Carlsen, en el que centraliza y avanza un poquito su dama, caballo de 7 atacando al alfil, este se retira de 4 y dama B4 por parte de las piezas negras, atacando en el punto de B2. Si pensamos aquí por parte de las negras en jugar, bueno, pues ganar un poquito más de espacio atacando al alfil, el tema es que el alfil se retira a E3 y aunque existe este doble en la siguiente jugada, pues tampoco sería de bueno del todo, ya que caería este alfil que de momento pues está indefenso y las piezas blancas estarían ganando. Por lo tanto, Wesley So opta por llevar la dama de momento a B4, toca el punto de B2, se defiende con la torre y tras estos movimientos torre C8, evitando controlar la columna abierta, pero viniendo a esta en la que vemos que por rayos X se toca el punto de C2.
Hay que comentar que el alfil blanco de Magnus Carlsen pues tampoco tiene mucho recorrido, choca contra la estructura de peones negras, y el alfil negro, aunque es verdad que controla la gran diagonal donde se encuentra el rey enemigo, tampoco, bueno, pues entradas de la dama vía h6 buscando algún tipo de mate pues serían difíciles de hacer, ¿no? El caballo controla varias casillas, también el alfil, por lo tanto una posición tranquila, por comentarlo así, por parte de Wesley So. Tras estas jugadas, además, viene el error de la partida por parte de Magnus Carlsen, en la que juega caballo de 1. Quizás un movimiento y esta ruptura central por parte de las blancas podría ser posible, y a D por E4, caballo por E4, y la partida seguiría por otros derroteros. No obstante, aquí Carlsen opta por este movimiento, lo cual le permite a Wesley So aprovecharlo teniendo una jugada ganadora. No se controla la casilla de B5 y, como vemos, habiendo traído anteriormente pues ese alfil de casillas negras y junto con el alfil de casillas blancas, hay muchísima presión. Además, se ha abierto ese movimiento anterior también de torre C8. Ahora coge, gracias al error de Carlsen, pues mucha más fuerza. Se toca el punto de C2 y el tema es que la dama no lo puede defender. No puede venir a C3, la torre capturaría, y en caso de venir a B3 pueden venir cambios, se dobla la estructura de peones blancas y quedarían pues bastante débiles. Por lo tanto, Carlsen entrega el peón en esta posición. Podríamos pensar aquí jugar alfil C3, pero el tema es que la dama, bueno, pues está defendida en B4, ¿no? Si capturan las blancas, las negras primero, además, tras esta captura, bueno, pues existiría incluso torre por C2, E por D3, y tras alfil por, bueno, pues solamente cuentan con un peón de más las piezas negras, pero tienen una estructura mucho más sólida. Y como vemos, los peones blancos, bueno, pues están fantásticamente ahí entorpeciendo el alfil de G2. Esto no ocurre. Tras alfil B5 la dama se retira de 3 entregando el peón, y aquí Wesley solo la captura dicho peón, ganando un peón pero quedando un poquito encerrada la torre, ya que tras alfil C3 además viene con ataque sobre la dama. Por lo tanto, Wesley So tiene que haber calculado bien, es un blitz y no contaban ya con mucho tiempo en el reloj. Jugaban a 3 minutos más 2 segundos, que creo que no lo he comentado, pero como siempre en los vídeos pues lo tenéis en la descripción del mismo, y dama C5 retirándose y enfrentando las damas. No se capturan de momento, no se cambian damas, tampoco la dama blanca tiene de alguna manera facilidad para atacar a esta torre que está de alguna manera o podría estar semi encerrada, pero es verdad que alfil y torre controlan esta casilla de E2. La partida, de hecho, continúa con alfil F1 defendiendo esta debilidad que tienen las blancas en la posición. Si pensamos primero en dama por C5, la captura con el alfil es posible, también con el peón, y las negras, bueno, pues están mucho mejor, ¿no? Un caballo E3 existía, bueno, pues esta pérdida de peón y tampoco ayuda. Alfil F1 refuerza el ataque, la defensa de ese peón de 2, y tras estos movimientos finalmente Wesley So juega E5, un movimiento en el que este peón está atacado en 2 ocasiones y solo defendido por el caballo de Wesley So. El tema es que tras estas jugadas aquí Carlsen intenta o cambia las damas para ver qué tal va esa línea, pero el tema es que si busca la ganancia de un peón, tras caballo por E5 y dama por, existiría D4. Aquí las blancas no tienen otra cosa mejor que cambiar finalmente damas en la posición, se activa un poquito más el peón de B6 y nuevamente, bueno, pues hay bastante presión sobre el peón de E2, que solamente está defendiendo en una ocasión. El caballo se ha quedado sin casillas, está todo bastante bien controlado por las piezas negras y, bueno, pues pareja de alfiles y están ganando, ¿no? Por lo tanto, prueba Carlsen suerte jugando dama por C5, alfil por C5, habíamos visto la variante con capturando de peón. Wesley So decide capturar con el alfil y la presión, bueno, pues es brutal con ambos alfiles y con la torre que ha sobrevivido ahí en segunda, aunque realmente tampoco ha pasado, bueno, pues cierto peligro, ¿no? E3, bueno, así cerrando las puertas al alfil de casillas negras, al alfil de C5, alfil por F1, rey por F1 y tras D4 rompiendo directamente vienen varios cambios en el que las negras salen favorecidas, ¿no? Alfil E1, tras estas jugadas el alfil pues se retira del ataque del peón, viene a la defensa nuevamente del peón de F2, como vemos ahora con este movimiento todas las piezas de Magnus Carlsen están en la primera,
Y ahora Wesley So empieza a mejorar las suyas. Caballo E5, B4 atacando el alfil. La idea es sacar la torre y activarla de alguna manera, pero trae otras consecuencias. De momento el alfil se retira a D6 y tras torre B3 el tema es que existe torre C1 atacando al caballo y tras Carlsen retirarlo a B2, al menos con este movimiento controla casillas o saltos o algunos saltos de este caballo colocado en E5. No obstante, bueno, pues quizás Wesley So opta por la opción más tranquila, por llamarlo de alguna manera, y nuevamente entrega un peón que, bueno, pues se haga lo que se haga, está perdida la partida, ¿no? De hecho, tras caballo por D3 y aún habiendo doble ataque nuevamente como en el peón anterior que hemos comentado y solo defendido por el caballo D5, decide abandonar finalmente Magnus Carlsen, ¿no? Tras esta segunda captura en esta posición. Parece que se iguala el material siguiendo una de las líneas. Carlsen abandona tras caballo por D3 por parte de Wesley So y el tema es que se iguala tras torre por D3. El problema es que alfil por B4, bueno, pues está atacando dos veces a un alfil que está clavado y si torre E3 defendiendo una segunda ocasión, el tema es que el rey ahora se puede empezar a activar, el rey negro, y el problema de las piezas blancas es que están defendiendo constantemente hasta el alfil. Si el rey se retira a G2, pues está cayendo la pieza y en caso de el rey venir a E2, la torre ya no defiende al alfil y por lo tanto también pues sería partida fácil para Wesley So, ¿no? Con pieza de más. Por mi parte nada más, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao. Vemos primero la clasificación que se me olvidaba, que esta era la final a través de la página de Chess24, perdón, que me he quedado ahí un poquito entera. Esta es la partida que se jugaba en la sexta ronda, perdón, y bueno, pues ha sido finalmente Wesley So el que se ha llevado el primer puesto, pero como decíamos, y al ser 5 jugadores, un momentito que no se ve bien aquí, ahora sí, Wesley So, Magnus Carlsen, Anish Giri, Anand y Makhmetjarov, siendo los 5 primeros clasificados, jugarán de las 9 rondas que tienen que jugar ahora a partir de mañana en ritmo clásico, jugarán con las piezas blancas en 5 ocasiones, por lo tanto teniendo cierta ventaja. Por mi parte ahora sí, nada más, un saludo y hablamos. Chao.